Buenas tardes a todos y a todas que están viendo este vídeo a través de los diferentes medios de comunicación. Permítanme que me presente, soy el hermano David Santiago, un español, servidor de Cristo de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada en España, concretamente en Valencia, por los apóstoles Leandro González y la profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema muy profundo, es muy corto, pero sobre todo es muy profundo. Es la bendición de Dios. El primer tema que vamos a tratar lo he titulado No te dejaré si no me bendices. Si tuviéramos que calificar a la presente generación que estamos ahora, la llamaríamos la generación de la autosuficiencia. La formación académica tiene este propósito. Al alumno se le enseña la importancia de valerse por sí mismo sin que tenga que depender de nada ni de nadie. Las modernas filosofías apuntan a esa dirección. Las llamadas técnicas del relajamiento buscan sacar del hombre todas sus capacidades innatas para que descubra que el que no tiene necesidad de nada. Pero ¿sabía usted qué es la autosuficiencia? Tan proclamada en nuestros tiempos, no es ninguna virtud, sino más bien un flagrante pecado, toda vez que su objetivo es sacar a Dios del programa de la vida. El mensaje de hoy nos encontramos a un hombre que por muchos años vivió una condición de autosuficiencia. Nos referimos a Jacob. En la larga lista de los héroes de la fe se nos habla de él una sola vez, pero el texto es suficiente para ilustrarnos la manera como Dios al final trabaja para modelar el carácter y usar a sus hombres para mejores fines. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Así es. Eso lo dice en Hebreos 11:21. Pero, ¿quién fue Jacob? ¿Un suplantador? ¿Engañador? ¿Manipulador? Un recorrido por su vida nos muestra la astucia que aplicó con el propósito de que todo trabajara para su propio capital. Engañó a su hermano Esaú con el asunto de su primogenitura y luego a su padre para que le diera la bendición. De igual manera utilizó su astucia con su suegro Labán respecto al asunto de las ovejas. Esta situación puso a este hombre en fuga. Jacob parece haber nacido huyendo, pero se ha puesto a pensar por qué nació trabada su mano del talón de su hermano Esaú. Pero lo importante de esta historia no es que Jacob haya sido así, sino la manera como Dios trabajó en él para que llegara a convertirse en Israel. Amados hermanos, en Filipenses 1:6, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue siendo una esperanza para el cristiano. Dios sigue trabajando en nosotros para que seamos mejores. Tracemos el aprendizaje que hay entre la autosuficiencia personal y la dependencia en Dios. Esta petición significa que ya no quiero ser el mismo. Y hay muchos puntos que vamos a tratar ahora. Dios no nos pone las cosas fáciles. Jacob tuvo 20 años en el desierto huyendo, pero siempre estuvo acompañado de ángeles. Jamás fue abandonado por ellos. Y aquí hay algo digno de apuntar, que muy a mi pesar de la falta de madurez y compañerismo con Dios, Él le protegía. La verdad es que nosotros deberíamos agradecer al Señor por los ángeles que nos envía para protegernos, aunque no lo merezcamos. Jacob ha sido uno de los pocos hombres que tuvo marcados encuentros con estos seres celestiales. Sin embargo, aunque Dios le estaba protegiendo, cuidando en todo, no lo estaba malcriando. Dios jamás hará esto con sus hijos. Ubíquese en esta historia. Después de tanto y tanto tiempo, Esaú viene al encuentro con Jacob, con 400 hombres. Sus intenciones estaban bien definitivas. Aquel sería el gran momento de su venganza, pero Dios lo había preparado todo. Perdóname. La intención de Dios no será la de hacerle las cosas fáciles a Jacob. Eso lo vimos en Génesis 31:24. En ninguna otra parte de la vida de Jacob había estado tan asustado como lo manifiesta esta historia. Y aquí es donde vemos que Dios permitirá que nosotros hagamos las cosas según lo que queremos hasta llegar a un callejón sin salida. Lo permitirá hasta que nos quedemos solos y a partir de allí comenzar a trabajar. Lo que Dios más anhela es que busquemos la comunión con Él. Esta es la parte que muchas veces
no entendemos. Y esto es muy importante porque en algún momento tenemos que enfrentarnos con él, Esaú, de quien podríamos estar huyendo. Y la tercera cosa es cambiar la autosuficiencia por la suficiencia de Dios. Mientras Esaú se aproxima a su objetivo, Jacob comienza a planificar y a usar su autosuficiencia para enfrentarse a su hermano. Eso lo dice en el Génesis 32, versículos 3 al 5. ¿Puede ver la forma como Jacob preparó todo para aquel inevitable encuentro? Por un lado, podemos ver la estrategia de dividir a sus animales y a su gente. Pero esta intención, más que agradar a su hermano, era para salvar su pellejo. Lo que tuvo que ver en la forma como las palabras llevaban la parte de la adulación, desde cuando acá había llamado a Esaú, mi señor, toda vez que lo había hecho era burlarle y robarle su progenitura. Un gran terror ha invadido a Jacob, que siempre se había salido con la suya, pero observe lo que hace. Ahora cambia su proceder y traza su plan. Comienza adulando, organizando a sus animales y a la gente en grupos, y después es que ora al Señor. Así que la oración no fue su primera herramienta, ni mucho menos. Lo hizo como último recurso. Y el Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadiduras. Jacob tomó 580 animales y los dio en lotes de 5 con el propósito de ablandar la ira de su hermano. Pero, ¿qué estaba mostrando Jacob con esto? Que no es suficiente confiar en Dios, sino también confiar en mi propia capacidad para resolver un conflicto. Estaba pensando que si bien Dios es todopoderoso para sacarle del conflicto, Él quiere hacer algo para ayudarlo. Cuando atravesamos una crisis, aprendamos a abandonarnos en los brazos del Señor. Él siempre hará las cosas que nosotros. Esta petición significa ser transformado. Cuando la soledad es necesaria, debemos saber que Dios permitirá el dolor, pero no para perjudicarnos. En lo más serio de un conflicto, Dios está preparando para todo, para que nos quedemos solos. Eso fue lo que hizo al final con Jacob. ¿Y quién quiere quedarse solo? Nadie quiere quedarse solo. Y es así. Porque Dios, lo que nos espera es una recompensa eterna, pero tenemos que adorarlo y glorificarlo. Pero ¿a quién le gustaría recibir un premio? ¿A quién le gustaría recibir algún reconocimiento? Es así. Son las recompensas. Y hay muchas respuestas de Dios. Es el caso también, por ejemplo, de un actor que se llama Gerald Sitzer. Deseaba tener una familia numerosa, pero su esposa Linda era estéril. Eso lo podemos ver en el caso, es un tema bíblico. El caso de Abraham y de Sara. Que ella siendo estéril, pero decía, Señor, Abraham decía, Señor, yo quiero tener un hijo. Y se lo dio muy tarde, pero todo a su debido tiempo. Cada día oraban para que Dios les otorgara el don de tener niños. Sus oraciones fueron finalmente respondidas cuando en el término de 6 años, Linda había dado a luz 4 niños sanos. Ella estaba delirante de gozo y abrazo, su llamado a la maternidad con entusiasmo y confianza. Cada mañana le pedía a Dios que protegiera a su familia. Eso mismo oró el 27 de septiembre del año 91. Pero algo salió mal aquel día. Un conductor ebrio perdió el control, chocó con su pequeña camioneta, matando a Linda, a su hija Diana y a la mamá de Gerald, que estaba de visita ese fin de semana. Hasta el día de hoy, nadie ha podido entender cómo fue que cambió su vida en ese día. Se hizo las siguientes preguntas. ¿Qué impidió que mis oraciones llegaran a Dios? ¿Cometí algún pecado imperdonable? ¿No dije las palabras correctas? ¿De pronto Dios se volvió en mi contra? ¿Por qué me pregunté miles de veces mi oración no fue respondida? En nuestros trabajos, yo he escuchado muchas veces en mi trabajo, como predicador, como orador, todo eso, he escuchado testimonios menos dramáticos, pero no menos emotivos. Una madre de familia que oraba por la salvación de sus hijos sin ver nada inmediato. Varones que piden empleo para salir adelante sin hallar nada. Jóvenes que piden dirección pero no la encuentran. Parejas jóvenes que piden las oportunidades de prosperar y nada. En esto podríamos pensar en creyentes inmaduros y vanos que piden para sus deleites, pero todos, incluyendo cristianos sinceros y maduros, tampoco ven en algunas oraciones la respuesta que ellos quieren ver. Sin embargo, existe una verdad en todo esto.
Dios no siempre responde nuestras oraciones como nosotros queremos y deseamos. Esta es la otra respuesta del Señor, a la que quisiéramos ignorar, pero esto es más frecuente de lo que pensamos o queremos. La otra respuesta de Dios tiene un propósito, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase y desmedidamente. Hay muchos testigos de oraciones contestadas de acuerdo a lo pedido. Un misionero en el Ártico contó cómo el hielo sobre el cual viajaba se separó de la costa y fue llevado hacia el mar. Con la muerte ante él, el misionero oró. Milagrosamente, el viento cambió y lo llevó de nuevo a tierra y a su misión, poblando eventualmente el norte con cristianos. Muchos creyentes tienen recuerdos personales de haber sido ayudados, rescatados, cuidados, bendecidos en respuesta a la oración, pero no siempre es así. El apóstol Pablo es una de las personas de los apóstoles que muestra todo y ilustra todo esto. Pablo hace memoria de un evento ocurrido hace 14 años atrás, de cómo fue llevado al tercer cielo y en donde tuvo una experiencia extraordinaria. En el mismo paraíso vio y escuchó cosas que el ser humano no sabría explicarlas. El apóstol Pablo sigue diciendo que sería justo que él alardeara de sus experiencias espirituales, pues eso lo colocaría en una posición de superioridad humana y privilegio, pero no lo hace para que los demás no se forme una idea superior de lo que es él. Sin embargo, el Señor, para asegurarse de que esto no ocurra y que de que no quede ningún cabo suelto, permite que un mensajero de Satanás, un terrible aguijón, sea clavado en Pablo para atormentarlo y así evitar que se enorgullezca de las extraordinarias revelaciones recibidas. Este aguijón es descrito por muchos de manera casi general como algo físicamente doloroso y limitante. No se sabe a ciencia cierta a qué se refiere Pablo. Podemos presuponer que se trata de una enfermedad, específicamente en los ojos, pues a raíz de su experiencia personal con Jesús en el camino de Damasco, en donde el resplandor de la gloria de Cristo lo ciega y aunque al parecer recupera la vista no lo consigue al 100%, pues en Gálatas 4:15 hace referencia a la generosidad y amor de los hermanos de Galacia, y que de haber podido habrían sacado sus propios ojos para dárselos. Él trata de dar respuestas sencillas y definitivas, es difícil, pero la Biblia nos alumbra. Y es precisamente el caso del Pablo el que parece darnos respuesta. Se dice que el tener este mal que lo lastimaba y le impedía incluso escribir él sus propias cartas no era un accidente o producto de la casualidad, sino que formaba parte del plan perfecto de Dios para la vida del apóstol Pablo. ¿Que ese sufrimiento Dios lo enviaba? La respuesta es no, el Señor lo permitía, pues Dios tiene una visión redentora y nosotros queremos vivir en nuestra experiencia inmediata. Este mal cumplía un propósito en la vida de Pablo, evitar que se hiciera presumido de las grandes bendiciones recibidas y además de otras cosas que veremos más adelante. Para ilustrar esto mejor, déjeme hacer referencia a una carta que el director de la empresa Young Life recibió en el año 1955. Era del misionero Jim Elliot. En esta carta, Jim hablaba emocionado de sus avances en esta parte del Ecuador y de cómo un compañero de él, Ed, había logrado contactar a la tribu de los Aucas para alcanzarlos con la palabra de Dios. Pedía a Bob que orara por ellos, especialmente por Ed, y que Dios cuidaría de sus vidas. Bob oró porque el Señor los protegiera. Meses después, supo que Jim Elliot, junto con Ed y 3 compañeros, fueron brutalmente asesinados por los Aucas. Bob le preguntó a Dios lo mismo que muchos de nosotros hubiéramos preguntado: ¿qué salió mal? En ese momento, nadie comprendía que había fallado y porque Dios había dado una respuesta diferente a la esperada. Nadie veía el propósito de Cristo. Todos esperaban resultados inmediatos y satisfactorios, olvidando la soberanía del Señor, pues Él sabe lo que es mejor para nosotros y sus planes, pues su voluntad es agradable y perfecta. Dios no se complace en el dolor de los suyos, y menos es indiferente ante el sufrimiento de estos. No lo podemos entender porque sus caminos y sus pensamientos están muy por encima de nuestras finitas comprensiones. La otra respuesta de Dios también es una bendición. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Anteriormente observábamos que cuando Dios nos responde positivamente a nuestras oraciones es porque Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, pero además desea enseñarnos más de Él y mostrarnos su gran amor.
Al responder a Pablo, bástate mi gracia, el Señor no le niega la bendición que ha prometido a todos sus hijos, sino que le dice, nada más te es necesario, yo soy todo lo que tú necesitas. A Pablo no le era necesario la salud de sus ojos, según el plan del Señor. Por esa razón, él le niega la petición de su corazón. Jesús nos asegura que Dios desea bendecirnos al responder nuestras oraciones. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así es, en el nombre de Jesús. Dios tiene grandes propósitos, grandes metas para cada uno de nosotros y grandes revelaciones, pero sobre todo hay que seguir orando sin cesar, como dice su palabra, orad sin cesar los unos por los otros en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos su poder y su gloria, pero sobre todo no pierdas la paciencia por decir, ay Señor, ¿por qué me has abandonado? En el nombre poderoso de Jesús. Y perdóname que me quite las gafas, pero es que ya, esto ya se pasa, Señor, Padre Santo, esto es un poder, esto es una gloria, Señor Padre Santo. No perdamos la paciencia, sigamos orando, aunque tus contestaciones, las peticiones de tu corazón, digas, Dios, ¿por qué me has abandonado? Él tiene un propósito perfecto y te lo dará en el tiempo justo, en el nombre de Jesús. Como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadiduras en el nombre de Jesús. Es un propósito perfecto lo que tienes para ti, lo que el Señor tiene para ti en el nombre de Jesús, y declaramos poder y gloria para eso. Pero no pierdas la esperanza, no seas impaciente, porque Dios te dará ese propósito, esa petición que tú tengas en tu corazón, te la dará perfecta, pero a su debido tiempo en el nombre de Jesús. Quiero en este día levantar un clamor desde aquí donde nos encontramos, desde Valencia capital, desde el centro y de la capital de la Comunidad Valenciana. Quiero levantar un clamor primeramente por todas esas almas que se encuentran allá afuera, que no han conocido de Dios, y declaramos que esas almas te conocerán a ti, pero sobre todo seremos nosotros, pastores, ujieres, diáconos, hijos de Dios, siervos de Dios, los que llevaremos la palabra, como dice su palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que hacer esa misión, porque Dios es una ordenanza que viene desde lo alto, para que todas esas almas perdidas que se encuentran allá afuera, y yo oro ahora mismo por esas almas que se encuentran allá afuera perdidas, declaramos unción, declaramos autoridad, y te conocerán, y ya no querrán otra vez. Se rompen esas barreras, se rompen esos muros de iniquidad, se rompen esas cadenas de alcoholismo, de drogadicción, fornicación, prostitución, adulterio. En el nombre de Jesús declaramos almas para Dios, en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un segundo clamor por mis padres espirituales, por el apóstol Leandro, por la profeta Yolanda González, ahí donde se encuentra cada uno de ellos. Papá, desde aquí, muitas bensaus, muitos cumprimentos. Y voy a hablar en portugués, porque sé que el pastor mío está en Brasil declarando tierra bendita, terra bendita, terra de Deus, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaramos un Brasil libre, un Brasil bendecido, en el nombre poderoso de Jesús. Y papá, mamá, Dios os declara fuerzas renovadas, fuerzas de poder, nuevos conocimientos, nueva sabiduría. Y sobre todo, las palabras adecuadas para predicar el evangelio. Allí os encontréis como ese siervo y esa sierva de Dios que sois, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero levantar también un tercer clamor por la tierra donde nos estás viendo, por Honduras, Colombia, Venezuela, Rusia, Corea del Norte, China. Sea donde vayáis, y de esos presidentes aquí declarado maldición, declaramos que ningún presidente, ningún rey, ninguna potestad en contra de esas tierras no podrán ser más, porque es enemigo del Señor. Y declaramos que esas tierras son bendecidas, sus gentes son bendecidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y mandamos un soplo de aire fresco desde aquí, desde España, para declarar su palabra. Os saluda vuestro hermano español David Santiago, de la iglesia
uno de los servidores e hijos de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España. Sin olvidaros que si estáis por aquí por Valencia, si estáis por Massamagrell, Museros, Meliana, si estáis por aquí por Valencia, acércate a la iglesia, serás bienvenido y sobre todo recibirás bendición del Padre que está en los cielos, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida y para mi vida. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo y también vuestros comentarios de preguntas que tengáis en vuestra cabeza de otros temas y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!